una vez que tenemos claros los personajes, que se están haciendo los concept art, que se está viendo los giros del personaje, vamos a los background. Y el personaje tiene que vivir un mundo particular. Tiene que vivir en un mundo particular. Y en ese universo gráfico también debe tener un propio estilo, ¿no es cierto? Generalmente los más atractivos son los lugares donde las cosas no son como lo vemos en el mundo real. Por ejemplo, en Pocoyo los fondos son blancos, es una técnica como para evitarse hacer muchos background, porque como es una producción 3D, pero también tiene su toque artístico y su estilo. ¿Por qué? Porque el white o los fondos blancos que se trabajan muchas veces en animación eh, te dan un rango de distinción. Es un ente distintivo que te saca de lo típico dentro de las producciones. Y Pocoyo cuenta con ese beneficio que es reconocible también por su estética, ¿no es cierto? El asombroso mundo de Gumball. Gumball para mí es un proyecto experimental. Están todos los estilos de animación adentro. Está el motion, hay mocap, hay stop motion, hay animación de plastilina, está 2D, 3D, 2.5D, está toda la animación adentro. Entonces es un universo tan atractivo, ¿ya? Y en un mundo entre hiperrealista, super ultra texturizado, pero con aires cartoon. Entonces es un universo tan especial que tiene el asombroso mundo de Gumball que es digno de ser estudiado y quizás replicado en alguna producción. Rick and Morty quizás si están dentro de un ambiente, de un entorno normal, al momento de entrar a los mundos paralelos que permite este abuelo tan particular de invitar a su ahijado a ir a estos mundos extraños, la riqueza creativa que tienen este background, mano, estos creadores de fondo para crear esos universos es increíble y yo disfruto mucho esa serie a raíz de eso, de la creatividad que tienen estos tipos. Si han visto el último capítulo de La Serpiente, véalo por favor. Y luego están los Picapiedras, no sé si ustedes como generación conocen los Picapiedras, lo han visto, pero los Picapiedras tienen, si no, les invito a que busquen en internet algunas escenas de los Picapiedras, el entorno funcional que tienen, esa creatividad de que todo es funcional, porque antiguamente el poder explicar que los Picapiedras tuviesen un televisor o una máquina de escribir o un teléfono, era simplemente análogo, o sea, no había nada eléctrico ahí. Entonces ellos se la arreglaron para hacer todo análogo y que un pajarito escribiera dentro de la máquina de escribir y pasara el papel ya escrito y que la máquina de cortar pasto sea un dinosaurio chico sobre ruedas que se come el pasto o la ducha sea un elefante que está fuera de la casa. Entonces, ese tipo de creatividad al momento de hacer un background tiene mucho que ver también con la sociología del personaje, es decir, cómo yo voy a envolver el personaje y cómo ese entorno también va a afectar al personaje, ¿ya? En el caso, por ejemplo, recordando lo que es el bárbaro, el Dave el bárbaro tiene los tres pilares, el físico, el sociológico y el psicológico. Si nosotros acudimos al físico, Dave el bárbaro cumple con las normas de lo físico, porque es el bárbaro musculoso, ¿no es cierto?, que siempre hemos hablado en clase. Lo sociológico, sí, también vive en la época, en una sección hectárea o temporal que corresponde al desarrollo de los bárbaros, pero psicológicamente Dave el bárbaro no cumple con la norma, ¿ya? A Dave el bárbaro le gusta la poesía, hacer pastelitos, ¿no es cierto? El aseo, le gusta bordar. Entonces, al final, lo que se quiebra aquí es el pilar de la psicología, ¿ya? Por lo tanto, al romper esa regla, porque las reglas están por romperlas, pero están para romperlas siempre y cuando tú quieras obtener algo nuevo y tienes que probar, ¿ya? No romperlas porque sí nomás. Cuando yo rompo esa norma de la psicología, voy a obtener un personaje mucho más interesante, mucho más enriquecido, ¿ya? Con los fondos pasa exactamente lo mismo. Los fondos son fundamentales porque es donde se desenvuelve el personaje. La conexión entre el diseño del personaje y el entorno es crucial para definir la historia. Ahora, los fondos generan elementos específicos dentro de la historia. Son potentes los fondos, no es una mero adorno de fondo, ¿ya? Los fondos tienen una función específica y estos generan, bueno, tienen un estilo específico que ustedes lo van a elegir y ese estilo puede generar una anímica y una atmósfera, ¿ya? Estos tres puntos tienen su descripción. El estilo es la gráfica que tú vas a utilizar.
para hacer tus fondos. La anímica tiene mucho que ver con la paleta de colores que tú vas a ocupar. Si son escenas agresivas, tú vas a usar colores específicos para potenciar la agresividad. Si es romántica, tú vas a buscar colores cálidos para potenciar ese romanticismo. Y así, si una soledad, si es un pánico, un terror, ya tú vas a buscar dentro de los rangos de las paletas de colores que existen dentro del estudio de color, vas a buscar los colores que van a generar esa sensación o esa ansiedad en el espectador. ¿Ya? Y la atmósfera es el manejo de la luz y sombra. Obviamente que la luz, sin la luz los colores no existen, pero con el uso de la luz yo también le puedo dar una atmósfera a todo mi escena o plano o lo que yo quiera hacer o manejar dentro de mi producción. ¿Ya? Estos puntos son fundamentales a la hora de manejar. Nada tiene que estar al azar. ¿Ya? Todo tiene que estar bajo el control y si yo quiero aplicar algo va a ser por algo. ¿Ya? No porque sí. Muchas veces los alumnos decoran mucho sus producciones y esas decoraciones de pronto son elementos distractores que no tienen ninguna finalidad, pero porque creen que poniendo ese adorno va a mejorar la producción y la producción va a mejorar en otros aspectos, no en detalles, ¿ok? Entonces eso hay que tenerlo muy bien claro. Luego, todo lo que vimos anteriormente lo podíamos denominar como concept art, ¿ya? Ahora, sigamos. Cuando, cuando guión, personaje, entornos y props empiezan a estar claros, comenzamos a plasmar un boceto de la historia en un guión gráfico. Y estamos hablando del storyboard, archiamente conocido por todos nosotros, ¿ya? Y el storyboard es el primer atisbo visual que tenemos de la historia escrita. Y es tan importante ese documento y es tan importante la persona que gestiona ese documento porque es la persona que va a tener el lenguaje cinematográfico y que va a ser capaz de tomar esa historia escrita y la va a llevar en viñetas claramente específicas y emocionantes a la hora de, porque él va a contar la historia con imágenes, ¿ya? Se va a ceñir al guión, pero él va a hacer la interpretación de ese guión a imágenes y esas imágenes tienen que dar cuenta y estar a la altura del guión, ¿ya? Y esa es la capacidad que tiene que tener el storyboardman para poder contar la historia en imágenes. Por lo tanto, no es llegar y dibujar, no es como hacer una revista de dibujos, no, estoy contando, lo que él está haciendo es contar la historia de manera, y esto va a ir al audiovisual. Entonces, es muy difícil de pronto traslapar o transmutar lo escrito a lo audiovisual. Entonces, este primer paso a lo visual es fundamental, ¿ya? El storyboard y el storyboardman. Entonces, el storyboard se tiene que manejar el lenguaje cinematográfico, sí o sí. Una de sus funciones es explicar al resto del equipo la historia. Recuerden, una misma historia se puede contar de muchas maneras. Si yo a una niñita le pregunto que me cuente cómo fue el choque que vio frente a su casa, es muy probable que la historia de ella sea muy y totalmente radicalmente diferente a la que me cuenta un joven de 17 años, a la que me cuente un señor de 45 años, a lo que me cuente un caballero de 75 años. ¿Por qué? Porque las emociones que se viven a flor de piel en ese momento, en tu momento etario, es muy difícil, o sea, no es estándar, ¿ya? Lo que pueda sentir un chico adolescente va a ser quizás, un chico adolescente no, va a ser quizás muy diferente a lo que pueda sentir un abuelito, porque las sensibilidades son diferentes, porque las vivencias son diferentes. Por lo tanto, ellos van a vivir y van a contar esa historia de diferentes formas. Por eso que existe que una misma historia puede contarse de muchas maneras. Y es interesante escuchar historias de diferentes personas. Y es interesante contarle tu historia a diferentes personas. Porque el feedback es fundamental a la hora de hacer una producción audiovisual de este tipo. Si el storyboard capta nuestra atención y entendemos la historia, el proyecto está, entre comillas, salvado. Se entiende, ¿ya? Ahora, lo que aquí hay que darle hincapié es a la puesta en escena, a la anímica y a la atmósfera y al perfil del personaje, que yo quiero que el personaje actúe, se comporte y cuente la historia como yo quiero que lo cuente, con la carga emotiva y con la carga y con la intención, emoción y tensión que yo quiero que tenga que esté cargada esa producción, ¿ya? Difícil, no es tan fácil eso. Bueno, a raíz del storyboard, paralelamente, al tener el storyboard definido, se derivan dos funciones, ¿ya? Aquí paralelamente, que es el animatic y el color script.
El Animatic es, bueno, con todo lo que es la evolución de las plataformas digitales, obviamente, que nosotros ahora podemos tener, si antes teníamos layer, ahora tenemos layer dinámicos, por lo tanto podemos tener layer con movimiento. Y eso nos permite a nosotros tomar el storyboard y darle movimiento. ¿Para qué? ¿Para qué animar el storyboard? Ustedes dirán. Es porque podemos medir los tiempos, ¿no es cierto? Y una carrera de una esquina de la pieza a la otra, antes no la podía medir con el storyboard, ¿ya? Sin embargo, ahora con el Animatic ya yo puedo ver en pantalla cuánto se demora el chico en cruzar la pieza de un extremo a otro. Y eso es súper fundamental a la hora de tener el control de los timing y del acting del personaje. De pronto, escenas en cámara lenta, cuánto pueden durar, cuánto puede abarcar una escena en cámara lenta, porque le va a dar énfasis a ese plano, ¿no es cierto? Entonces, es importante el Animatic como instrumento moderno. Yo lo considero como un instrumento moderno, aunque haya salido ya hace cuántos años la animática, hace 15, 20 años, pero yo lo sigo considerando como algo moderno dentro de lo que es la producción de animación, más que nada, porque antiguamente uno se conformaba con hacer flipeo con la hoja de animación y listo, sería, ¿ya? Y lo que puede decir el productor con respecto al storyboard, pero ahora con la animatic es mucho más fácil poder medir los tiempos y, y también se puede aplicar los sonidos, ¿ya? Se puede aplicar algunos sonidos, pero como es muy prematura esta etapa, quizás los sonidos no van a ser los definitivos, ¿ya? Por eso que después viene otro proceso que se llama diseño sonoro, ¿ya? Y por otro lado está el color script, ¿ya? Cómo se cuenta la historia cómo se cuenta la historia con colores, ¿ya? La dramática, la narrativa de color. Existe la narrativa de la cámara. Yo la cámara la puedo tomar y eso es también un hincapié que quiero hacer a los alumnos, no piensen las historias de frente, ¿ya? No sean espectadores de obras de teatro. Hoy en día el animador tiene que flotar alrededor del personaje o alrededor del escenario o alrededor de toda la escena, de toda el lugar donde se está generando la acción. Ya no puedes tú mirar de frente siempre, ¿ya? Ser un espectador. Tú vas a ser un ente flotante, vas a hacer la imaginería de decir, ¿cómo me puedo parar? ¿Cómo será la mejor toma? Que cuando yo haga un layout de esta escena, yo me voy a flotar durante esa escena y voy a decir, yo creo que en este punto es el mejor tiro de cámara que puedo hacer. Tengo que tener esa capacidad. Si tú no la tienes, alguien del equipo tiene que decir, yo te puedo ayudar, o aquí hay un boceto, mira, ¿qué te parece esta toma? ¿Qué parece si la toma la hacemos a partir del hombro del protagonista? ¿Ya? ¿O qué te parece si la toma la hacemos desde el suelo hacia arriba del protagonista? ¿Mm? O contrapicado, una toma cenital. Muévanse en torno de la escena. No se queden parados mirando de frente, ¿ya? Ustedes tienen que sorprender al público, ¿ya? Y esos son recursos que ustedes van a utilizar. Los recursos de la cámara narrativa, los recursos del color narrativo, ¿ya? Porque yo puedo hablar y hablar y hablar y hablar, pero lo que se está mostrando tiene que ser atractivo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se cuenta la historia con colores? La importancia de la luz y el color, sus cargas emotivas, la atmósfera, la anímica de un plano, la elección de paletas específicas para escenas específicas, ¿ya? Eso es súper importante que nos va a llevar a tener las cartas de color de cada escena o plano, ¿ya? Entonces, si se fijan, el concadenado de procesos que se hace dentro de una productora es súper importante, nada es menos, nada es más, todo es importante, ¿ah? Y aquí yo lo estamos viendo en grandes rasgos ya, pero les voy a pasar a ustedes una minuta donde va todo el esquema o la línea de tiempo de producción de una producción animada para que lo tengan en consideración y no se salten alguna etapa y no se quieran saltar etapas, por favor, porque eso les va a penar al final, ¿ya? Todos estos elementos de la narrativa, desde el guión hasta el diseño o color correctamente hilados y controlados para tener una coherencia y un contraste en el ascenso, conseguirá que nuestra película final tenga una unidad conceptual y visual y que todo lo que veamos parezca coherente y pase desapercibido o inadvertido. Pero profesor, qué raro, pues si esto yo quiero que sea interesante y mira, sí, te entiendo perfectamente. Pero nosotros tenemos que generar un entorno que sea creíble, ¿ya? Si yo hago un montaje en el cual el personaje va caminando y hay un defecto de perspectiva, ya mi trabajo no pasa desapercibido en ese aspecto. Porque tiene que funcionar todo tan bien que no puede haber ningún error, ¿ya? Dentro de mi construcción para que pueda pasar desapercibida la escena en ese contexto, ¿ya? Si mi personaje está conversando y de pronto la boca se le va a un costado, ya mi acción ya no pasa desapercibida. Ese efecto o ese defecto va a confundir al espectador o lo va a distraer.
Es un error, ¿ya? Entonces, que tenga toda una unidad conceptual y visual y que todo lo que veamos parezca coherente y pase desapercibido, a eso me refiero con esa línea final. ¿Ya, chicos? Bien, después de esto viene lo que es producción, que lo van a tomar el próximo semestre. Ya esperando que tengan todo clarificado y tengan listo su animatic y su idea, y que todos estén convencidos, todo el equipo esté convencido realmente y empapado de la historia que van a contar. Ya, les dejo un abrazo a cada uno de ustedes y espero que les sirva este pequeño apoyo y guía de lo que es el proceso de producción o el proceso de preproducción. ¿Ya? Más adelante vamos a hacer un mismo video, pero ya con imágenes. ¿Ya? Hoy me interesaba que nos concentráramos en el concepto, en la forma de pensar, en la forma de engancharnos, de la importancia que tiene de en la reflexión de estos trabajos. ¿Ya? Nada puede ser al azar, nada. Un dibujo bonito no te va a hacer un personaje interesante, es simplemente un dibujo bonito. Un fondo bonito va a ser quizás un lindo fondo, pero quizás no va a ser un aporte para la producción que tú estás haciendo. Si tú estás conectado con todos los componentes de la productora, si tú estás haciendo tu rol en base al colectivo de tu productora y estás trabajando en comunión con, con todo el proyecto, ese fondo sí va a tener una simbiosis con el proyecto. ¿Ya? Ese personaje sí va a tener relación con lo que estoy contando, con el sentimiento que quiero expresar y en el entorno que quiero que esté ese personaje. ¿Ya? Porque solamente con esa unión, esa simbiosis que se genera dentro de una productora y dentro de una producción, voy a lograr que mi espectador disfrute lo que yo estoy, la historia que yo estoy contando. Ya chicos, lo dejamos hasta aquí. Es muy largo el video, pero necesitaba contarles esto a ustedes. Un abrazo para todos y nos vemos en la próxima cápsula. Adiós.